según estadísticas recientes de OMS, Pakistán será el cuarto país con diabetes y hipertensión arterial, los dos o con uno de ellas. Esto está claro. El gobierno está está consciente. A nivel poblacional, información sí que hay bastante. Hay centros que dedican solo a diabetes. Hay centros universitarios, por ejemplo, yo dedicaba 1 año y medio en centro universitario, Instituto Universitario de Servicios de Lahore, es mi pueblo donde vivía yo antes, y entonces ellos tienen un centro universitario solo que dedica a diabetes. Solo a diabetes. Entonces, claro, a nivel de población normal sí que hay bastante información. Avances tecnológicos hay de todo. Ahora me estáis diciendo que es nuevo el tema de que aquí hay el control. Sí. Esto es una cosa de este sistema sanitario que en cultura de origen no hay. No. Claro, aquí exigen, las enfermeras te dicen, tienes que venir, por ejemplo, después de un mes y veremos a ver cómo llevas el control, ¿vale? Te exigen ellas mismas, las enfermeras. Aquí el sistema sanitario te pide que vayas haciendo los controles, pero ahí no. Ahí hasta que no tienes un problema, no tienes un síntoma grave ya, no vas al médico tú. Ahí ellos no te van a decir, dentro de un mes vienes otra vez, no. Si vienes te cobran. ¿Sabes? Entonces los pacientes no van a ir. Aquí es gratis, la gente se va y es gratis. Ahí no, ahí van cuando tienen problemas, cuando están sufriendo algún síntoma. Si no sufren, claro, la diabetes no te dará un síntoma cada día, te dará síntomas cuando ya es muy grave, ya ha pasado los límites, ¿sabes? Y entonces la gente no irá, es por eso que pierden el control ahí. Pakistán la vida no es más sedentaria. Ahí la mayoría de gente que vive son de pueblos y ahí claro los trabajos que hacen en el casa ya es como un ejercicio físico, te requieren más esfuerzo físico, con eso ya gastas las calorías. Pero aquí no, aquí como mucho las casas son más pequeñas, el trabajo que tienes que hacer es muy poco, no es lo mismo. Aquí tienes que hacer ejercicio físico aparte, tienes que ir. Para ellos, si dices ejercicio físico, la mayoría de lo que van a hacer es caminar con media hora y claro, con eso mucho no eliminas, muchas calorías no eliminas. Aquí la población pakistanesa come más carne, más arroz. Más carne, más arroz. Menos verdura, menos verduras, ni ensalada, ni frutas. No sé por qué. Y allí sí. Allí sí. Allí es parte fundamental. Entras en cualquier país, casa de un rico, un pobre o cualquier casa, pero claro que ahí están puestas verduras crudas y fruta, ¿vale? Lentejas. Pues una porción adecuada comen, pero aquí cuando no sé no sé si el carne es fácil de cocinar pero es más barato también la carne. Creo. Esto nos lo han dicho todos también. Pero que también la carne más barata. Tiene el concepto de comer mucho, estoy más saludable. Para la diabetes, para ellos solo es el concepto de diabetes no comer azúcar. Pero en el diabetes lo más importante son los carbohidratos que están en casi todos los alimentos. Eso es lo que no entienden. Ellos piensan que lo que no tiene azúcar sí que pueden comerlo todo, lo que no es dulce, pero tienen que controlar los carbohidratos. En gastronomía pakistaní casi un 25% pues es besar, casi 25%. En el resto del 75%, si dividimos, pues 50% va a roti o chapati y 25% va a arroz. Y el problema es un chapati, por ejemplo, al día o máximo 2 a 3 veces a la semana y 2 rotis mediodía, la comida, y una por lo menos en la cena, son en total 4 cada día. Fíjate, calorías que están consumiendo. Yo le comento un chapati 2 o 3 veces a la semana. Fundaciones, asociaciones culturales, interculturales, son 74 registrados aquí en España, 74. Pakistaní. En Barcelona son más de 50 registrados, ¿vale? Tienen sus cuerpos declarados, no sé qué. ¿Pero qué están haciendo? Por ejemplo. Vale, o sea, tú me estás hablando de las asociaciones puramente pakistaníes. Exactamente, son casi 50 registrados aquí en Barcelona a nivel catalán. ¿Qué están haciendo?
religión, mezquita, fe, esto no es un único problema que encontramos aquí. El tema de salud que han hecho, por ejemplo, yo creo que si conseguimos o si podemos conseguir hablar con ellos, los que derivan o tienen fama o tienen autoridad alguna, por ejemplo, imams, que pueden hablar en mezquitas, en sus khutbas en el día de viernes, ¿vale? Cuando atraen más gente en cada pueblo aquí en Cataluña, en España, si ellos empiezan a hablar, no pasa nada, si dedican unos 10-15 minutos cada mes o cada semana solo, o 15 minutos, ¿vale? En Islam hay bastante para salud. En Corán y en palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hay bastante para aprovechar, para beneficiar, ¿vale? Yo creo que los imams tranquilamente pueden hablar 5 o 7 minutos sobre el tema de salud y la importancia de salud en cada khutbah que dan en el viernes. Cuando tienes una enfermedad crónica que sabes que no vas a curar, entonces escuchas a otro conocido que dice que yo he tomado tal hierba o tal medicina alternativa y con eso me he curado. ¿Sabes? Escuchan eso y claro, una persona que es enferma intentará buscar una alternativa siempre intentará buscar buscar una alternativa para que se pueda curar. Y entonces ese concepto no es que solo existe en nuestra población, sino que es internacional, existe en todas las poblaciones. Pero el problema de hierbas es ese, que depende de dónde compres, dosis, ¿no? la dosis es distinta, sí, no es la misma. Entonces, pero la persona, claro, la gente normal no sabe eso, ese concepto tampoco lo tiene.